utilizando es CSS Inline. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero aplicar CSS sin que esté en el código HTML, puedo utilizar, por ejemplo, la segunda forma, que es el CSS entre etiquetas head. Y esto tiene una gran ventaja, ¿sí? Una de las ventajas se las explico con este ejemplito fácil. Observen lo siguiente. Yo acá tengo un TD y ese TD, ¿sí? Lo que va a tener es un borde, vamos a hacerlo más notorio, de 3 píxeles, color rojo y sólido, ¿sí? Si guardo esto y lo voy a ver, observen que tengo una tabla que tiene una única celda y esa celda tiene un borde de 3 píxeles rojo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago? Y acá quiero que me respondan, si quiero que todas las celdas tengan ese borde. Y ponerle un class, ¿puede ser, profe? No, lo quiero hacer inline. Lo tiene que poner en la etiqueta table. Vamos a probar. Y esto mismo. En el TR lo puse yo. Vamos por partes. Me dijeron lo pongo en la etiqueta table. Lo corto y lo pongo acá. No entendí, profe, su pregunta. La pregunta es, yo tengo acá una tabla que hay una sola celda, que es un TD, que tiene un borde rojo de 3 píxeles. ¿Sí? Okay. La pregunta es, ¿cómo hago con CSS Inline si quiero colocar ese borde a todas las celdas? Y ahí una compañera, si no me equivoco es Mónica, dijo, se lo pongo en la tabla. Entonces yo lo que hice fue, lo corté y lo pego acá en la tabla, pero el tema es que si le digo que me ponga el borde en la tabla, fíjense qué pasa. No, habría que ponerlo en el TR, profe, entonces. Ahí voy. Me hace el borde a la tabla, y yo no lo quiero en la tabla, lo quiero en las celdas, ¿sí? Entonces ahí Pablo me dice, no lo ponemos en la tabla, lo ponemos en el TR. Vengo acá, No, porque te toma toda la celda, el total lo de corto la tabla. Te y toma. lo pongo en el TR. No sé si me van siguiendo. Ahí lo puse en el TR. Lo guardo y actualizo. Fíjense en qué pasa. Lo reviso a ver si lo hice bien. TR, style, borde, 3 píxeles, solid. Está bien. Y no me mostró nada. Profe, y si lo hacemos en la etiqueta head, pero como hacemos en una hoja de cascada separada, ponemos Lo quiero TR hacer inline. Quiero que sea inline. ¿Cómo hago? inline, Sí. para que sea cada TD Sí. de ese. Y copiamos el código en cada TD Y y... la respuesta es esa justamente. Si lo quiero hacer así, No, pues si ya lo hice en un TR y no le apareció, y tampoco en un TD. mirá. Si No, yo sí, en un TD Yo lo apareció. puse en cada TD, profe, también. bien, ahí está el tema. Lo tengo que hacer en todos los TD. Ujú. En todos los TD que yo quiero que tenga ese borde, lo tengo que hacer. ¿Sí? No lo voy a poner en todos, pero fíjense. Ahí se ve. En todos los TD lo tengo que hacer. Y observen que el código me queda todo sucio. ¿Sí? En cada TD yo tengo estilo. ¿Sí? En cada TD tengo estilo. ¿Sí? Ahora, aplicando la segunda forma, vamos a utilizar también un concepto nuevo que ya ustedes los estuvieron comentando, que es el concepto de selectores CSS. Un selector, ¿sí? Es un identificador que me permite relacionar atributos CSS con ciertos elementos HTML. Hay un montón de selectores, ¿sí? El primer selector o el que vamos a utilizar primero es el selector de tipo, ¿sí? Vamos a la tabla y vamos, ya que estamos, les doy todo junto. Selectores, CSS, ¿sí?
Entonces, el primero les muestro el selector de tipo. ¿Cómo funciona el selector de tipo? El selector de tipo directamente hago referencia al elemento HTML, ¿sí? Por ejemplo, aplicando la segunda forma CSS. Observen lo que voy a hacer. Voy a borrar todos ahí está. Borré de la tabla, ¿sí? Borré todos los atributos que había colocado ahí. O sea que ahora la tabla... Ah, no guardé, perdón. Ahora la tabla me quedó sin bordes, ¿sí? Y ahora voy a ir. Observen que les dije que la segunda forma era CSS entre etiquetas head, ¿sí? Entonces busco la etiqueta head, está acá, debajo del title. Entre etiquetas head significa la etiqueta head abre acá y cierra acá. Yo voy a escribir algo ahí adentro, ¿sí? Lo que voy a escribir es la etiqueta style, ¿sí? Style, y le voy a decir type, ¿sí? Igual text barra CSS. CSS, ¿sí? En HTML5, voy a cerrar la etiqueta, ¿sí? En HTML5, esto, ¿sí? No hace falta, puede no estar, ¿sí? Recuerden, entre etiquetas head, coloco la etiqueta style, ¿sí? Lo van a ver en algunas páginas, ¿sí? Que dice style type igual text barra CSS. En HTML5 esto no hace falta. Cuando usamos la etiqueta link, profe, nos pone ese mismo atributo, pero por defecto. ¿Por qué? Y porque el editor lo hace eso, pero en HTML5 no hace falta ni siquiera en la etiqueta link. Lo único que les hace falta es el atributo rel, que sepa que es una hoja de estilo. Pero el atributo Mire, type ya no se usa más. ¿Sí? mire. Bien. Sí, sí. Entonces, ahora en estilo, ahí donde dice style, voy a colocar el selector, ¿sí? Que el selector en este caso va a ser la etiqueta a la cual quiera aplicarle los atributos, ¿sí? Por ejemplo, escribo td, abro una llave y ahí coloco los atributos que quiero aplicarles a ese td. ¿Cuáles eran los atributos? Y el atributo era border, 2 puntos, 3 píxeles, solid, color rojo, ¿sí? Observen que lo tengo entre etiquetas style, ¿sí? Y tengo los atributos. Y el atributo acá lo coloqué anteponiendo una etiqueta, ¿sí? Y una llave. La etiqueta TD, ¿por qué está acá? Porque yo quiero que estos atributos se apliquen a todos los TD que están dentro de body en esta página. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y qué pasa si tenemos dos tablas y queremos aplicar diferentes colores a cada una de las No tablas? lo pueden hacer de esta manera. Se tiene que hacer de otra forma. ¿Sí? Pero vamos por partes. Dale. Ahora, observen que se aplicaron los bordes a todos los TD. Eso se hace con lo que se llama selector de tipo. El selector de tipo, en el selector de tipo, ustedes lo que hacen es colocar el elemento HTML y los atributos, ¿sí? O los valores, mejor dicho, que ustedes les asignan acá a las propiedades o atributos, lo van a recibir todos los TD, ¿sí? Que aparezcan en el body en esa página. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, sí. Bien. Sí, profe, se entiende. Es Sabiendo, uno u otro, no puedes tener los dos. Si vos tenés ya incluido en cada uno de los TD y también agregás ese, vamos a ver qué eh, pasa. Yo tengo acá este TD. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En este TD, el que tiene el que está combinado, este de acá arriba, voy a hacer lo siguiente. Style, igual, border, 2 puntos, 3 píxeles, solid, lo voy a poner en verde. ¿Qué les dije yo anteriormente de que veamos esto con respecto al CSS Inline? Que el inline tiene más peso que cualquier otro de los tres métodos ¿Qué que quiere nos decir que tiene más peso? Que a pesar de que que yo le estoy pasando acá, ¿sí?, atributos, va a tomar primero el que está inline, porque tiene más peso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ahora se Ahora, entiende. ahora sí lo entendí un poco mejor. Sí, sí. Ahora también se entiende cómo puedo hacer dos tablas, digamos. Bien. Pero en realidad, si querés hacerlo para 2 tablas, no, se hace de otra manera, inclusive, todavía no la vimos. Vamos. Bien. Listo, listo. Ahora lo que vamos a hacer es el de selectores, ¿sí? Por ahora, recuerden ese, selector de tipo, ¿sí? Y les muestro otro que también se usa. Selector de tipo. Selector universal. Universal. El selector universal es el asterisco. Al selector de tipo generalmente se le llama selector de tipo E, porque es de tipo etiqueta. ¿Sí? Cuando vean en lo conceptual, teoría, libros, lo van a ver al selector de tipo como selector de tipo E. El selector universal es el asterisco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero aplicar algo a todos los elementos, por ejemplo, acá estoy aplicándole solamente a los TD. Si quiero aplicarle algo a todos los elementos que forman parte de una página web, utilizo el selector universal. Entonces coloco, por ejemplo, asterisco, llave, y algo que van a ver en algunos sitios, que por ahora les digo que lo pueden usar, pero también les digo que no es recomendable, y más adelante van a entender por qué, por ahora no importa. Pero van a ver, por ejemplo, lo siguiente, margin, 2.0, padding, 2.0. Lo que se hace es, se resetea el margen y el padding. ¿Para qué es esto? Supongamos que el cliente está navegando un sitio web y ese sitio web le pasa ciertos parámetros de margen y padding al navegador, ¿sí? El navegador, por supuesto, hay un montón de cosas que las va a cachear, las va a guardar en un buffer de memoria para luego poder cargarlas más rápidas a las páginas, ¿sí? Entonces, si el navegador guardó de una página anterior un margen y un padding determinado y luego al cargar mi sitio web, ¿sí?, yo no tengo reseteado el border y el padding, puede ser que me rompa el sitio porque el navegador tiene cacheado el padding y el border, el margen anterior. Entonces, lo que hago es, le digo que me resetee el margen y el padding a todos los elementos. Y entonces como que me carga mi sitio web desde cero. No sé si se entiende lo que digo. Yo lo llegué a entender hasta ahí nomás, profe, pero si lo podía explicar otra vez. El tema es el Sí, siguiente. profe, ¿a qué se refiere con romper? O sea, Por cuando- ejemplo, fíjense en esto. Estoy buscando... Profe, ¿qué será que cuando se carga una página y después se El tema carga es otra así. vez? No, estaba buscando, ¿ven esa letra S que se ve ahí? Sí, yo lo veía. Estaba buscando dónde estaba el problema, ahí lo encontré. Bueno, fíjense lo siguiente. Ahí lo que tengo es la página con la tabla
sin margen. ¿Sí? No está alineada, o sea, tiene margen 0. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar esto también. Vamos a suponer que en mi página, ¿sí? A la tabla, ¿sí? Por ejemplo, acá dice table, puedo utilizar el selector de tipo también y pongo table, abro llaves, y acá coloco margin, 2 puntos, auto, punto y coma. Me fijo ahora qué pasa y me centró la tabla. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo el margen no es automático, no la quiero centrada. A la tabla la tenía a un margen de 20 píxeles. ¿Sí? Actualizo y la tabla tiene un margen acá de 20 píxeles. ¿Sí? Si yo no tengo, si quiero comentar acá, ¿sí? Es barra barra, es comentario de una línea y barra asterisco. Perdón, acá los comentarios me confundí con otro lenguaje. Acá los comentarios son barra asterisco, asterisco barra, para comentar. Barra asterisco, asterisco barra. ¿Sí? Esto que coloqué acá ahora lo puse como comentario. No tengo al margen y al padding reseteados. ¿Sí? Entonces mi página, ¿sí? Tiene 20 píxeles de margen, ¿sí? Izquierdo en este caso, y 20 píxeles de margen superior. Supongamos que el cliente estaba navegando en un sitio donde había un margen de 100 píxeles, un margen superior de 100 píxeles. ¿Sí? Cuando abre mi página, si yo no reseteo el margen y el padding, puede ser que el navegador tenga cacheado ese margen de 100 píxeles y me muestre mi página, en vez de con 20 píxeles, como yo le digo acá, ¿sí? Me va a sumar los 100 que tenía cacheado más los 20 que yo le estoy pasando. ¿Sí? Entonces, para que me tome los 20 y no basura que haya quedado de una página anterior, lo que hago es resetear, ponerlos en 0 al margen y al padding. Para eso sirve el selector universal, por ejemplo. ¿Sí? Lo que hago es colocar al margen en la posición 0 y al padding en la posición 0 para todos los elementos. De manera que cuando yo le pase, por ejemplo, a cualquier elemento, en este caso un table, un margin de 20 píxeles, sean 20 píxeles con respecto a 0. ¿Entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entendió una parte, profe, nomás. O sea, si le pongo el selector universal, lo que hace es que cuando se vuelva a cargar la página, se carga con 20 píxeles y no con 100. No cuando se vuelve a cargar. Tu página se carga por primera vez, pero suponete que la persona que estaba navegando en Internet primero tenía otra página abierta, otro sitio web de cualquier otro lado. Sí, Y ese sitio web le pasó al navegador 100 píxeles de margen. ¿Sí? Ahora el cliente, ¿sí? Lo que hizo fue abrir tu página, ¿sí? Y el navegador tenía cacheados los 100 píxeles de la página anterior. ¿Sí? Entonces, va a tener los 20 píxeles que vos estás pasando acá, más los 100 píxeles que tenía el navegador. Entonces te va a mostrar la tabla, en vez de a 20 píxeles, a 120. Para que eso no suceda, yo lo que hago es reseteo, pongo al margen en 0, y de esa manera estos 20 píxeles que me va a dar acá, lo va a dar con respecto a 0. claro. ¿Sí? Claro, o sea, si yo tengo que poner sí o sí ese margen en 0 y padding en 0 siempre. Por ahora sí, pero Ok. después les voy a mostrar más adelante, porque esto a veces es perjudicial. ¿Sí? Ah, bueno. Por ahora sí. Ok. Bien. Ahora, ahí estamos Profe, en la... Sí. yo entendí el procedimiento de que se le va a sumar, pero lo que no entiendo, o sea, ¿desde qué página se le va a sumar? Desde cualquier página que el usuario esté navegando. Uno está navegando en internet y que Sí. y abre otra página. Claro, esa página le va a pasar parámetros CSS al navegador. ¿Sí? Parte de todos esos parámetros, el navegador lo que hace es
todos los navegadores tienen lo que se llama un buffer de memoria que se denomina memoria caché. ¿Para qué es la memoria caché? Para que el navegador guarde un montón de cosas, para que cuando vos ingreses por segunda o tercera o cuarta vez a un sitio web sobre el cual vos ya navegaste, el navegador lo carga más rápido porque lo tiene cacheado. No lo va a buscar al servidor remoto, ya lo tiene guardado. Profe, para mi entender, si yo estoy navegando ahora acá con ustedes en esto en vivo y yo abro YouTube, es otra, y Sí. está con un margen más alto que esto, yo lo cierro y los parámetros se me vienen a este. ¿O no? Por ejemplo, la idea general es esa, no es exactamente, pero sí, para que lo Pero tengan. algo que tiene que ver Algo con así, eso. sí. Ahora sí me quedó claro. ¿Sí? Es algo así. Igual es un poquito más complejo. Por ahora lo que quiero que entiendan es que el selector universal, el asterisco, cuando yo aplico propiedades, en este caso al margen y al padding, se los aplica a todos los elementos que forman parte de mi página. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es, nosotros acá, esperen que le vamos a poner al margen, le vamos a dejar auto para que lo centre. Me centre la tabla. Bien. Lo que voy a hacer ahora es aplicar la tercera forma CSS. La tercera forma CSS es en un archivo aparte con extensión CSS. Ya conocemos la primera forma, conocemos la segunda, ahora vamos a ver la tercera. ¿Sí? Archivo aparte con extensión CSS. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Todo esto que está acá entre etiquetas style, primero voy a sacar esto de acá. ¿Sí? Entonces ahora todos los TD van a ser rojos. ¿Sí? Todos los bordes van a ser rojos. Ahora vengo al editor. Y esto que copié entre etiquetas style, o sea, los atributos CSS, lo corto. ¿Sí? Lo saqué de ahí, ya no está más. ¿Sí? Ahora guardo esto, File, New File, genero un archivo nuevo, ¿sí? Vengo abajo a la derecha donde dice Plain Text, y en vez de seleccionar HTML, voy a seleccionar CSS. Hago clic ahí, y ahora este archivo es CSS. ¿Sí? Y acá voy a pegar lo que borré del otro lado, lo que corté del otro lado. Yo había cortado de acá los atributos y los pego acá. Le voy a sacar las etiquetas style. Acá no van etiquetas HTML. Acá solamente van, ¿sí?, atributos CSS. ¿Sí? Guardo esto. Esperen que me lo cambió a HTML. Ahí está. CSS. Fíjense en que cuando yo lo puse en HTML, que me lo cambió solo porque pegué unas etiquetas, no me detecta el código, ¿ven? No me detecta que es CSS. Por eso es que acá tiene que decir CSS. ¿Sí? Ahora esto lo voy a guardar y observen. Acá tienen que tener en cuenta esto. Para guardarlos, ¿sí?, observen que yo tengo una carpeta que se llama tablas, y dentro de esa carpeta que se llama tablas tengo el archivo que estoy utilizando, que es un HTML, que es este que está, a ver cómo se llama, no me acuerdo, TP3, es este archivo que está acá. ¿Sí? Este archivo que está acá es este HTML que tengo acá atrás, que no lo puedo levantar porque estoy en un guardar como. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en esta misma, si lo pego en el mismo lugar, ¿sí?, a la misma altura, es decir, dentro de la carpeta tablas, esto es CSS, CSS, y le voy a poner el nombre estilo. ¿Sí? Primero lo voy a guardar a al mismo nivel. Es decir, si yo me voy a mi carpeta tablas, observen que tengo TP3 acá y tengo estilo acá arriba.
¿sí? TP3 acá y estilo acá arriba, ¿sí? Entonces, teniendo este archivo con los atributos, ahora me voy a TP3, ¿sí? Y entre etiquetas head voy a utilizar una etiqueta que es la etiqueta link, ¿sí? Link, y le voy a decir href estilo.css, que es el nombre del archivo este que tengo acá. Y esto que estoy indicando acá es una ruta, ¿sí? ¿Por qué coloco solo el nombre? Coloco solo el nombre porque como hacíamos con las imágenes, observen que el archivo estilo está al mismo nivel que TP3. Por eso lo puedo llamar solamente con el nombre, ¿sí? Además acá voy a agregar el atributo type, y esto es text barra CSS. Recuerden que en HTML5 este type puede no estar. Y voy a agregar otro atributo más, que es el atributo rel, que es relativo a, esto es una hoja de estilos, style sheet, ¿sí? Esos son los atributos que vamos a tener. La etiqueta link no se cierra con barra link, se cierra directamente con la barra. Y recuerden que en HTML5 esa barra puede no estar. Puede estar o no, ¿sí? ¿Por qué les digo esto de que puede estar o no puede estar? Porque, por ejemplo, este type puede no estar acá, pero ustedes van a ir a una página, la van a abrir y van a decir, pero el profe no dijo que esto tenía que ir acá, ¿se entiende? Entonces, para que sepan que puede estar o no eso ahí. Lo mismo que esta barra, puede estar o no ahí, ¿sí? Entonces, yo voy a guardar esto, guardo el HTML, el CSS ya lo tengo guardado. Primero voy a hacer lo siguiente. A la extensión le voy a sacar una letra, cosa que me quede mal la ruta. Vengo a la tabla, actualizo, y observen que se fue la tabla a la izquierda y me borró los bordes, porque no tiene estilo, se fue el CSS, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es ponerlo correctamente. Estilo.css. Guardo esto, actualizo, y como pueden ver, levantó el estilo, ¿sí? Esto correctamente se hace de la siguiente forma, igual que el tema de las imágenes, ¿sí? Dentro de la tabla lo que voy a hacer es, acá voy a cerrar el estilo porque lo voy a modificar, lo voy a cambiar de lugar. Dentro de la carpeta tabla, esta que tengo acá, yo voy a crear una carpeta nueva, ¿sí? Y le voy a colocar, le pueden poner estilos, le pueden poner CSS, ¿sí? Yo le voy a poner CSS, ¿sí? Y dentro de esa carpeta CSS voy a copiar el estilo. Puedo tener más de un estilo, puedo tener varios estilos dentro de un sitio web. Entonces, todos los estilos van a ir dentro de esa carpeta CSS, ¿sí? Y ahora acá, la ruta ya no es más estilo. Observen que si yo me voy a la página y recargo, como se modificó la ruta, ahora no encuentro el CSS. Entonces voy al editor y ahora voy a escribir CSS barra estilo, ¿sí? Y ahora en la tabla me levanta el estilo de nuevo, ¿sí? Esa es la tercera forma mediante la cual se aplica CSS, la tercera y la más usada, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Yo, profe, Sí. hablaba Francisco, hablaba. Es decir, hay que crear dos archivos para un solo trabajo. Es un CSS y un HTML. Exactamente. Una Bien. página web, un sitio web son muchísimos más archivos, para que tengan una idea. Después les voy a mostrar una estructura web para que vean lo que es, ¿sí? O Sí, sea, pero profe, que... sí. Disculpe. O sea que para definir la ruta solamente bastaba con una barra. Yo estoy copiando como bruto toda la dirección. Como no tengo... eh,
Depende cómo sea la estructura. Siempre recuerden trabajar con la estructura como les dije el primer día. Carpeta de proyecto, dentro de esa carpeta los HTML sueltos y después las carpetas, una carpeta imágenes, otra carpeta, qué sé yo, sonido, otra carpeta CSS, otra carpeta script, ¿sí? Yo tenía todos los HTML en una carpeta y los CSS en otra carpeta y los concateno copiando toda la dirección de la No, carpeta. no, simplemente colocando el nombre en la carpeta y la barra ya está. ¿Sí? Oh, ok, Bien. gracias, profe. ¿Más preguntas? Profe, yo- si dijo que una página podría tener varios estilos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, acá creamos uno llamado estilo. Después sí. tenemos que crear otro o se crea en el mismo. No, creás otro estilo, otro archivo que se Otra llame, qué sé parte. yo, estilo Estilo 2, 1 por o ejemplo. estilo página tal o estilo lo que sea, punto .css. Y acá abajo, si al otro estilo lo usas en la misma página, colocas otro link, href, ¿entiendes? Hace referencia al Ah, otro sí, archivo. sí, ¿Sí? profe. Ahora sí, Bien. gracias. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? sí, ¿Listo? profe. Bueno, ya Sí, estamos profe. como, Excelente. estamos como para hacer ya un sitio web, ¿eh? Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Yo sí. hice todo esto. Lo hice con el tipo 3, que ahora acaba de aplicar al último. Lo único que en la maquetación me quedó muy para el costado, porque usted el padding lo pide en 30, en 90%, no me acuerdo, y el 30. Como que me quedó muy de costado la ¿De qué, página. No me quedó de qué estamos del hablando? último trabajo. Ah, No me quedó centrada, me quedó tirada para la izquierda. y puede ser porque son estilos aplicados. Porque ¿Le yo lo hice reseteaste? tal cual como usted pidió y me quedó así. Sí. No entendí por ¿Reseteaste el qué. margen y el padding? Ponele el selector universal y pone margin 0 y padding 0 y fíjate qué pasa. Ah, bueno, entonces después lo hago y Sí, igualmente la idea era que ese trabajo ahora con esto que veamos hoy lo puedan terminar, ¿sí? Porque sí. por ahí quedaban algunas cositas que se les complicaban. Bien, Yo no le pude definir el ancho de 90%, profe, no sabía cómo, la verdad. volviendo acá, volviendo acá. Sí, Vamos a aplicar esto, vamos a armar algo que sea útil, ¿sí? Bien. ok. Vamos a diseñar un modulito, una parte de un sitio web, ¿sí? Vieron que yo les hablo mucho de este tema de HTML5, que en HTML5 ciertas cosas y en el anterior pasaba algo distinto, ¿sí? Porque HTML5 en realidad cambió la forma, ¿sí?, de cómo se maqueta un sitio web. Hay un montón de cosas que cambiaron con HTML5 y con la nueva versión CSS3, ¿sí? Que ya hace algunos años que se viene utilizando. Pero HTML5 revolucionó un montón de conceptos que tienen que ver con el diseño web, ¿sí? Y uno de ellos es que les dio estructura a los sitios web, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace algunas clases atrás yo les comenté que cuando se empezaron todo este tema del diseño web, los primeros sitios web se diseñaban en base a tablas, las páginas eran tablas, ¿sí? Cada celda de esa tabla era una parte de mi página web, ¿sí? Y yo le ponía contenido a esas celdas. Luego, esas celdas fueron reemplazadas por divisiones, etiqueta div, ¿sí? Y esos contenidos se colocaban dentro de esas etiquetas div. ¿Por qué se hizo esto? Y porque el navegador cargaba más rápido etiquetas div que estructuras de tablas, ¿sí? Ahora, con el advenimiento de HTML5, HTML5 ya planteó una estructura para un sitio web. Cuando hablo de esto, de plantear una estructura, luego les voy a dejar un apunte de esto. Hablo de lo siguiente. Si yo voy a diseñar mi sitio, ¿sí? Cuando estoy diseñando, yo lo primero que hago no es que me siento, abro el editor y empiezo a diseñar web, porque en realidad no es así. Primero todo se hace un esbozo, ¿sí?, en papel. Yo voy a trabajar sobre papel primero, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, ¿qué forma va a tener mi sitio web? Y mi sitio web va a tener, por ejemplo, ¿sí?, voy a plantear una estructura en forma arbitraria, ¿sí? Estructura de
Esto va a ser una página web, no va a ser un sitio. Una página. ¿Sí? Entonces digo, esta página, voy a tener en cuenta esto. Esta es la ventana del navegador. ¿Sí? Voy a dividir. En la parte de arriba voy a colocar el encabezado el título de mi página, el nombre de la empresa. ¿Sí? En esta zona, ¿sí?, la voy a llamar zona 1. Zona 1. Y en la zona 1 va a ir el encabezamiento, ¿sí? El título, la razón social, el nombre de la empresa. Voy a colocar acá empresa, ¿sí? Pero esto lo estoy definiendo yo en forma arbitraria, ¿eh? Es probable que a esta estructura se las dé un diseñador gráfico, les dé una imagen de de la forma que va a tener la estructura y ustedes tengan que convertir esa imagen en una página web, ¿sí? El Ahora lo mockup, que- ¿Cómo? un mockup sería lo que Algo llaman. así, exactamente. Ahora acá, arbitrariamente digo, acá va a ir el logo. Puede ir, yo lo coloqué a la derecha, puede ir a la izquierda, puede ir en el medio, donde ustedes quieran. Yo le estoy diseñando algo en forma arbitraria, ¿sí? Pero ese logo forma parte también del encabezamiento, ¿sí? Ahora digo, aquí debajo, ¿sí? Esta va a ser, dentro de mi estructura, la parte 2, ¿sí? Y ahí va a ir la barra de navegación, ¿sí? Esto para mí va a ser navegación. ¿Sí? Ahora, declaro 3 zonas más, ¿sí? A esta la llamo zona 3 y acá va a ir el contenido, o sea, el contenido principal. A esta la llamo zona 4 y esto es un apartado, ¿sí? Acá va a ir, por ejemplo, voy a colocar promociones, voy a colocar propaganda, ¿sí? Por ejemplo, acá va a ir propaganda o los sitios o las páginas más vistas de mi sitio web, pero supongamos que acá va a ir propaganda. Y disculpen la letra, pero estoy escribiendo a mano alzada. Y en la parte de abajo, ¿sí?, va a ir el pie de la página. Ahí es donde voy a mostrar, esta va a ser la zona 5, ahí es donde voy a mostrar el copyright, la dirección de la empresa, los teléfonos, los contactos, las redes y demás, ¿sí? Este va a ser el pie de página. Esa es mi página web. Lo que hice fue definir zonas de forma arbitraria, ¿sí? ¿Entienden el concepto? Yo lo que hice fue definir, por ejemplo, voy a abrir un sitio web. Lo que hice fue abrir la página de automóviles Ford Argentina. Si se fijan, cargué la página y fíjense el diseño que tiene esto. Acá está el logo, yo en mi diseño, al logo lo puse de este lado, ¿sí? Acá está de este lado. La barra de navegación está arriba, acá arriba, yo la barra de navegación la puse acá abajo, ¿sí? Fíjense que esto es barra de navegación, me quiero comprar un auto, a ver qué auto tiene. Vengo acá y se despliega esto, ¿sí? Después está esto que coloqué acá, que es la propaganda o el apartado, ¿sí?
lo tiene acá, ¿sí? El contenido principal es esto que tengo acá, ¿sí? Que yo acá lo puse del lado izquierdo, y el pie de página, bueno, esto ya es que es esto que tiene acá, y todo esto es pie de página, ¿sí? Es lo que yo coloqué acá abajo. El tema es que esta estructura, permiso, voy a hacer algo. Recuerden que pulsando Control U, ¿sí? Ustedes pueden ver el código, ¿sí? De la página web, ¿sí? Observen que acá hay un script. Quiero ver algo. No, aparentemente está diseñada. Todo con JavaScript, con Webpack o algo de eso. Sí, pero es un diseño propio, aparentemente. Estaba buscando a ver si está armado con una estructura determinada. Pero no, aparentemente es un diseño propio. Es un diseño que ellos pagaron y lo hicieron de cero. ¿Sí? Profe, porque ahí la propaganda, ¿dónde aparecería? Hay que leerse bien la página y ahí lo van a ver. Pero no importa, yo no quiero complicarlo. Quería ver algo yo para ver si podía determinar si estaba hecho con alguna estructura básica o estaba programada de cero. Aparentemente está hecha de cero. Bien, O sea que olvidémonos de esto. algunas páginas vienen o sea, vienen ya con contenido Ustedes preestablecido. trabajan una estructura y modifican esa estructura a lo que necesitan. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien. Ahora, si yo quiero a esta forma, ¿sí? A esta forma de mi estructura, volcarla a una maquetación web, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vengo al editor, voy a abrir un archivo nuevo, lo voy a guardar como nuevo proyecto, pero no acá. Lo voy a guardar, perdón. Lo voy a guardar acá. A esto le vamos a poner estructura, a la carpeta. Y dentro de la carpeta estructura, acá vamos a colocar index. ¿Sí? Observen que iba a cometer el error de guardarlo como, no lo iba a guardar como HTML. ¿Sí? HTML, guardar, ahí está. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Esa estructura la tengo que pasar al editor. ¿Sí? Entonces acá, HTML, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, tengo el encabezado dentro de body, repito, dentro de body, la estructura. Esto que tengo acá arriba, la zona 1, es encabezamiento. ¿Sí? A eso, todo lo que coloquen ahí va a estar dentro de etiquetas header. ¿Sí? Todo lo que coloquen ahí va a estar dentro de etiquetas header. Por ejemplo, acá voy a colocar un H1, encabezamiento. ¿Sí? Ese es el header. Vamos a armarlo como estructura para que les quede a ustedes. ¿Sí? Esto que yo acá coloqué, header, encabezamiento, header, es esto. Esto que tengo acá. ¿Sí? La zona 1. Observen que yo guardo y ahora lo voy a ver. Esperen que me lo guardo. No me lo guardo como HTML porque yo lo había guardado. Observen que lo único que veo es encabezamiento. ¿Sí? Acá va a ir el nombre de la empresa.
Luego, ¿qué viene? Luego viene la barra de navegación. Todo lo que sea barra de navegación lo van a colocar entre etiquetas nav. ¿Sí? O sea que para mí, voy a identar el código, para mí, lo que vaya aquí dentro, ¿sí?, va a ser la barra de navegación. Esto también lo voy a colocar en H1, ¿sí?, y esto para mí es barra de navegación. ¿Sí? Bien. La zona 3, que es contenido, ¿sí?, lo voy a hacer, para mí esto va a ser una sección, ¿sí?, va a ir entre etiquetas section. Y acá, H1, ¿sí?, para mí esto va a ser contenido. Acá voy a mostrar el contenido de mi sitio web. Luego tengo lo que va a ser la propaganda o un apartado. Eso para mí va a ser un aside, entre etiquetas aside. ¿Sí? Y acá voy a tener un H1, ¿sí? Esto va a ser apartados. Y por último, la última zona, que es esta que tengo aquí abajo, es el pie de página. ¿Sí? Eso va a ir entre etiquetas footer. ¿Sí? Y acá, H1, pie de página. Esa es la estructura de un sitio web. Esto que tienen acá es de donde ustedes debieran comenzar a armar su sitio web. Observen que si yo actualizo esto, ¿sí?, fíjense lo siguiente, que el navegador me muestra, por más que esto no tenga CSS, ¿sí?, observen que el navegador detecta contenido. ¿Sí? Fíjense cómo me mostró las distintas zonas de mi página. Ahora, ¿por qué se ve así? Y porque todavía no tiene estilo esto. Hay que empezar a darle ese estilo. Estas divisiones, si yo quisiera verlas como tal, las tengo que generar con CSS. ¿Sí? Simplemente lo que tengo acá es una estructura de una página web en HTML5. ¿Sí? Siempre que ustedes vean un sitio web con HTML5, van a ver todos estos apartados. ¿Sí? El header, el nav, el section, el aside, ¿sí?, y el footer. Y van a ver algunas más, ¿sí? Dentro de section van a ver artículos, dentro del aside van a ver quotes y demás. Pero esa es la estructura básica de un sitio web. Lo que vamos a hacer ahora, para empezar con nuestro sitio web, les voy a dar una idea para que apliquemos HTML. Vamos a armar esto. Lo principal, por lo menos la parte que me va a permitir navegar dentro de mi sitio web, que es justamente la barra de navegación. ¿Sí? Y yo lo que voy a hacer es, a la barra de navegación, no la voy a trabajar directamente sobre mi estructura web. Voy a experimentar mi barra, ¿sí?, aparte. Y les voy a mostrar dos formas de barras de navegación. ¿Sí? Una barra de navegación en bloque y una barra de navegación en línea, inline. ¿Sí? Por ejemplo, esta barra de navegación que hicimos en nuestra estructura es una barra de navegación inline. Pero primero la voy a hacer en bloque y luego vamos a transformar la misma barra que está en bloque, la vamos a transformar en línea. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Listo. Vamos a archivo nuevo, HTML, y
vamos a empezar a trabajar con nuestra barra de navegación. Le vamos a poner como título barra de navegación. ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar con CSS, la forma 2. Después ustedes la van a pasar a la forma 3. Le va a quedar como una actividad para su hogar. ¿Sí? Bien. Como voy a hacer una barra de navegación, lo primero que voy a colocar es etiqueta nav. ¿Sí? Etiqueta nav, barra nav. Mi barra de navegación va a estar metida ahí adentro. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Le voy a poner var nav. Bien. Toda barra de navegación, en algún momento les dije, ¿con qué se arma una barra de navegación? ¿Qué etiqueta o qué elemento HTML me es útil para armar una barra de navegación? A ver si se acuerdan. Realmente no me acuerdo, profe. ¿Alguno que se acuerde? Lo comenté en algún momento. ¿No era una Un lista? formulario, profe. Bien, ahí lo escuché, alguien lo dijo. Una Un lista. formulario. Una lista. Ah, Las barras de navegación se arman con listas. ¿Sí? Siempre una barra de navegación es una lista. ¿Sí? mira. Entonces, lo primero que voy a hacer en mi barra de navegación, UL. ¿Sí? Vamos a cerrarlo, así ya nos queda armada. Y ahora tenemos que ver nuestro sitio web, que dentro de de la barra de navegación, ¿sí? Tenemos que tener hipervínculos que me lleven a distintas páginas. Vamos a hacer un sitio web básico, ¿sí? Un sitio web de compra-ventas como Mercado Libre, por ejemplo, o un sitio web para una ferretería, para un local de ventas, ¿sí? En general. Algo simple, profe. Mercado Libre tiene mucho hipervínculo. Por ejemplo. Bien. El primer li va a ser home o inicio. ¿Sí? Inicio o home, como le quieran poner. El siguiente li va a ser compras. El siguiente li va a ser ventas. El siguiente li puede ser ubicación. Y otro link más que puede ser contacto. Ya tengo armada la barra de navegación. ¿Sí? Vamos a ver cómo va quedando. Lo que tengo es una lista. Observen algo, acá me equivoqué, me quedó algo mal cerrado. Vamos a buscar cuál es el problema. Acá está. Bien. Ya tengo mi barra de navegación. Lo que voy a hacer ahora es darle un fondo. ¿Sí? Entonces, entre etiquetas head, utilizo la etiqueta style, ¿sí? Y ya la cierro. Se me fue algo ahí. Bien. Lo primero es colocarle un fondo a mi UL. Entonces, UL, llaves, ¿sí? Y atributo background color, ¿sí? Y lo vamos a hacer gris. ¿Sí? Vamos a ver si lo toma. Ya me hizo el fondo gris. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es dimensionar esto, porque está muy ancho. Por ahora lo voy a hacer un tamaño estático. SUL va a tener un ancho, un width, voy a probar con 200 píxeles. Está bien. Ahora le voy a dar un alto, un height. Voy a probar con 300 píxeles. Creo que va a andar. Ahora lo voy a centrar. Estoy siempre sobre el UL. Observen que siempre estoy sobre el UL. Ahora lo voy a centrar. Margin, auto.
Ahí está. ¿Sí? Lo voy a bajar un poquito de la parte superior. Margin, guión top, que es superior, supongamos lo bajo 100 píxeles. ¿Sí? Lo que hice fue centrarlo con margin auto y lo bajé 100 píxeles con margin top. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Lo que voy a hacer ahora es, ¿ven estos puntitos? ¿Sí? Que son las viñetas, porque esto es una lista. ¿Sí? Como es una lista, lo que voy a hacer es sacarle esos puntitos. El atributo es list style type. List style type y le digo none, punto y coma. Le saqué el estilo a la lista. Actualizo y fíjense que lo que hice fue sacarle los puntitos. ¿Sí? Ahora además voy a modificar el tamaño de la letra porque es muy chiquito. ¿Sí? Atributo font size. Font size, algo que no les comenté es que el navegador, por defecto, el tamaño de la fuente es de 16 píxeles. ¿Sí? Pero el tamaño de la fuente, por ejemplo, yo puedo expresar 20 píxeles como tamaño estático, ¿sí? 30 píxeles. ¿Sí? Y me fijo cómo queda. Para una barra de navegación es muy grande. ¿Sí? La fuente no se suele expresar en tamaño en píxeles. Se suele expresar en puntos o se suele expresar en parámetros em. Por ejemplo, el parámetro em, si yo expreso, por ejemplo, un em, fíjense en qué pasa. Quedó exactamente igual a que si no hubiese puesto nada. ¿Sí? Es decir, si yo quito el atributo font size, fíjense en el tamaño de la fuente. Y ahora escribo el tamaño, el atributo font size y le digo un em, observen que queda igual. ¿Por qué queda igual? Cuando yo expreso tamaños de fuentes en em, el em sería el espacio que ocupa, el espacio estándar que ocupa la letra M. El espacio estándar, ¿sí? Tamaño estándar para la letra M. ¿Sí? Con la fuente predeterminada por defecto para el navegador. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo ahora 1.5 em, lo que va a hacer es hacerme la fuente media vez más grande que el tamaño original. ¿Sí? Observen. ¿Sí? Si yo quiero que la fuente, o si les gusta más, es un 50% más grande que el tamaño original. Si yo quiero que sea un 20% más grande que el tamaño original, pongo 1.2 em. Y fíjense en cómo queda. ¿Sí? Lo voy a poner un 30% más, 1.3. Ahí me gustó. ¿Sí? Recuerden, generalmente el tamaño de las fuentes se expresa con em. Em es el tamaño, un em sería el tamaño por defecto para el navegador, ¿sí? Que ocupa la letra M. ¿Sí? Por eso es em. Ahí lo que hice fue colocar la fuente un 30% más grande que el valor por defecto. ¿Sí? Bien. Ahora tengo los elementos li y yo quiero que esos li sean hipervínculos. ¿Sí? Entonces, Profe, disculpe. sí, ¿Y cómo se hace para poner la lista, o sea, uno al lado del otro y no abajo del otro? Como mostró recién en la eso se lo página voy a de... mostrar después y se lo voy a dejar para que lo hagan de tarea a ustedes. Yo les muestro lo fácil, lo difícil lo hacen ustedes. Ah, bueno. Gracias. Ahora después les digo, es una pavada. Lo que pasa es que cuando yo tenga todo armado, esa pavada les va a hacer a que tengan que modificar todo, pero no importa. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es agregar los hipervínculos. ¿Sí? Vamos a armarla un poquito mejor. Vamos sobre los li. ¿Sí? Sobre los li. Ahora ya no voy a trabajar en el UL. ¿Sí? No voy a utilizar más el selector E sobre el UL.
Ahora lo voy a utilizar sobre los li. ¿Sí? Y al li, ¿qué le voy a hacer? Primero, observen que este inicio está muy pegado a la parte superior. Si lo quiero separar, ¿cómo se llama el atributo que tengo que tocar? ¿Quién se acuerda? Quiero separar este inicio de acá arriba. ¿Qué es eso? PR. No, estoy hablando de un atributo CSS. ¿Sería el margin? No, el margin es, Margin top. yo tengo un elemento acá que es en un UL, y ese UL, el margin es lo que lo separa del borde del navegador, digamos. Empieza con P. Empieza con P, exactamente. Pero Es eso relleno. lo dio. ¿Cómo se llama el relleno? Ah, el padding. El padding. Bien. Lo que voy a hacer es, observen que voy a hacer lo siguiente, le voy a dar padding superior a este elemento. ¿Sí? Padding superior. ¿Sí? Entonces, al li le voy a decir padding top. Padding top, vamos a probar con 5 píxeles, a ver cómo queda. Y todos los li van a bajar el padding superior 5 píxeles. ¿Sí? Es muy poco, le voy a dar un poquito más. 10 píxeles. Y me fijo cómo queda. ¿Sí? Le voy a dar un poquito más todavía. 20 píxeles. Ahí me gustó. ¿Sí? Lo que hice fue, bajé 20 píxeles 20 píxeles 20 ¿sí? El padding top. ¿Se ve? Bien. Ahora, lo que voy a hacer además es colocar sobre cada li, voy a hacer un borde inferior, ¿sí? Para dividir mi barra. Entonces acá, quiero hacer un borde en la parte de abajo. ¿Qué atributo tendría que utilizar? Border left. En la parte de abajo. Ah, border bottom. Bien, Bottom. border-bottom. ¿Sí? 2 puntos, y este border va a ser, vamos a probarlo, un píxel, va a ser sólido y va a ser negro. Profe, ¿siempre va a ser sólido? En todo No, lo lo que hacen como ponga. yo porque quiero ver cómo queda. ¿Sí? Ah, ok, ok. Bien. Observen que acá al borde me lo hizo, tengo acá un relleno y después viene el borde. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Relleno y después viene el borde. Y si yo me fijo por acá, yo no le puse relleno por ningún lado. ¿Sí? Voy a probar algo. Asterisco. Margin 2.0. Padding 2.0. Guardo esto, utilicé el selector universal. ¿Sí? Fíjense en qué pasó. ¿Vieron para qué sirve el selector universal? Sí, para centrar, para que quede más compacto todo. No, lo que hice fue resetear el margen y el padding. ¿Sí? Ah, Ahora lo que voy a hacer es, le tengo que dar padding, ¿sí? Se lo puedo dar al UL o se lo puedo dar al li. ¿Sí? Entonces, voy a darle acá un poquito de padding izquierdo para que quede bien. Entonces, padding, ahora sí, guión left, 2 puntos, y vamos a probar con 10 píxeles. Y me fijo cómo queda. Ah, perdón, puse punto. Y es guión. Ahí le di 10 píxeles. Le voy a dar un poquitito más. Le voy a poner 20 para que quede igual al otro. Bien. Ahí tengo. Y acá hay algo que no me está gustando. Y lo que no me está gustando es que, observen lo siguiente. Tengo el borde, no está en el centro, o no está en la misma separación de inicio que de compras. Tiene mucho padding superior y no tiene padding inferior con respecto a ese borde. ¿Se entiende? Entonces lo que voy a hacer es arreglar eso. Acá le puse padding top, le voy a poner padding bottom también. ¿Sí? Miren esto.
Ven que dice inicio, borde, padding, compras, borde y padding. Lo que voy a hacer, estos 20 píxeles se los voy a repartir. 10 arriba, ¿sí? Y 10 abajo. Para que ese borde se separe un poquito. Observen que ahora me quedó inicio en el centro, relleno, inicio, relleno, borde, relleno compras, relleno borde, y queda el texto en el centro. ¿Se ve? Bien. Ahora lo que voy a hacer es generar los hipervínculos, porque recuerden que esto es una barra de navegación. ¿Sí? Entonces, este li para mí va a ser un hipervínculo. Entonces, acá coloco el li no. Ahí. Voy a colocar a href igual numeral y este inicio es el hipervínculo. Y me fijo cómo queda. Ahora ese es el hipervínculo, ¿sí? De mi barra de navegación. Esto mismo se lo tengo que hacer a todos. Se lo voy a hacer a compras, se lo voy a hacer a ventas, a ubicación, y ahora tengo que cerrarlo. Lo guardo y ahora todos son hipervínculos. Y ahora ya sabemos cómo sacar, fíjense en que queda feo ese subrayado, ¿sí? Y además el color queda feo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, a todos los a todos los hipervínculos, text decoration, text decoration, none. Le saco el subrayado. Y quiero que sea como estaba antes, estaba en negro. Entonces, color, black. ¿Sí? Son hipervínculos, pero están del mismo color. Ahí dice contacto. Ahí está. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Sí? Bien, miren que actualizo. Sí, Ahí. profe. Sí, profe, una Ahora duda. sí, Quiero, cuando, sobre esto, no sobre lo anterior, cuando puso margin y padding 0, sí. bueno, antes de que lo ponga eso, ¿de dónde arrastró el margen que tenía, que era ancho? Y puede ser del ejercicio que estaba haciendo antes, o de algo que el navegador tenía cacheado. Está ¿Sí? bien. Ahora sí entendí. Bien. Ahora lo que voy a hacer, esta barra de navegación ya está terminada. Me faltaría decirle a dónde quiero ir cuando pulso inicio, a dónde quiero ir cuando pulso compras, pero ahora vamos a darle algún efecto que quede lindo. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Hay un atributo, observen esto. Ven que si yo me muevo por alrededor de la barra de navegación, no pasa nada. Cuando yo paso por el hipervínculo, observen que el puntero se pone en forma de manito. ¿Se ve? Eso es porque el navegador detecta una propiedad del elemento A, ¿sí? Que se llama hover. La propiedad hover es la que detecta cuando yo estoy pasando por sobre ese elemento. ¿Sí? Entonces yo voy a aprovechar esa propiedad y la voy a aplicar a un li. ¿Sí? Este li que está acá, aquí abajo, voy a colocar li, dos puntos, y utilizo la propiedad hover. Cuando el puntero pase por sobre el li, ¿sí? Cuando el puntero pase por sobre el ítem de la lista, lo que voy a hacer es cambiarle el color de fondo. Background color, ¿sí? Y lo voy a poner en rojo. Entonces ahora, cuando pase sobre el puntero,
debiera cambiar el color. Esperen un poquito, tengo que modificar algo acá primero. Voy a agregárselo a la primero. Porque parece que lo voy a tener que hacer al revés. Deme un segundito. Color. Esto estaba en negro. Vamos a ponerlo en blanco. Ahí está. Observen que lo que hago es, cuando paso por sobre el elemento, ¿sí?, me cambia el color de fondo. Y cuando paso sobre el li, me cambia el color de fondo. Cuando paso sobre el hipervínculo, ¿sí?, me debiera hacer ahí el A. Vamos a hacerlo acá arriba. Ahí está lo que quiero. Lo hacemos todos juntos. Este lo voy a sacar de acá. Bien, ahí les comento qué es lo que hice. Fíjense, ahora mi barra de navegación, yo utilicé esa propiedad que les decía que me detecta cuando paso por sobre el elemento, ¿sí? Y ahora vamos a modificar algo para que quede mejor todavía. Y lo que hago es, cuando paso sobre el elemento, me cambia. Disculpen un segundito. Me cambia el color de fondo del li y me cambia el color de fondo del hipervínculo. ¿Sí? Pero observen que si yo paso por acá, me cambia el color de fondo del li, pero el hipervínculo no me lo toma todavía. El hipervínculo recién me lo toma cuando me paro sobre la palabra ubicación o sobre la palabra ventas. No sé si notan eso. ¿Sí? Yo podría hacer que todo el li sea hipervínculo para por ahí mejorar un poquitito eso. Entonces lo que hago es, este href que está acá, este hipervínculo, en vez de estar sobre la palabra inicio, lo coloco sobre todo el li, lo pongo acá afuera. Es para probar una modificación, ¿sí? A ver si queda mejor. Lo que hice fue, en vez de como lo tengo acá, sobre la palabra compras, lo saqué fuera y lo coloqué sobre el li. Vamos a probar cuál queda mejor. Observen ahora, ven que yo paso por acá y cambia también el color de inicio. Mientras que en el de abajo, si paso por acá, el hipervínculo es compras. O sea que me voy a tener que poner sobre compras para que haga eso. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiarlo, porque a mí me parece que queda mejor. Después ustedes esa parte la hacen como quieran. Coloco el hipervínculo afuera. Tienen que más rápido lo voy a hacer así. Ahora cierro las etiquetas A. Guardo y lo voy a probar. Algo pasó con este. ¿Ven que me cambia solamente el color del primero? No sé si lo notan a eso. ¿Lo pueden ver?
Sí, sí, se ve. ¿Ven? Sí, profe, se ve, se ve. Solamente me Sí, cambia sí. el color del primero. ¿Hay algún problema que no me cambia el color de los demás? ¿Sí? Tiene que haber algo que esté molestando ahí. Color negro. Le falta el hover a Coso, profe, a la etiqueta, me parece. Claro. ¿No le falta esa etiqueta hover A? Lo saqué yo. Lo saqué. Pero igual está, ahora como está adentro, al hacerlo al revés, ahora sí va a quedar. Color white. Vamos a probarlo ahí. Ahí está. Y creí que lo puse, después lo saqué. Bien, ¿se entiende ahí? Vamos a repasar esto, cómo quedó. Primero, lo que hicimos fue, dentro de la etiqueta nav, ¿sí? Armamos una lista. A esa lista le colocamos lo que quería que sea hipervínculo. Cada ítem de la lista es un hipervínculo. ¿Sí? Cada ítem de la lista es un hipervínculo. Y después empezamos a aplicar atributos, propiedades. Arrancamos con el UL, con la lista. Lo primero que hicimos fue colocarle color de fondo rojo a la lista. Background color gray. Todos los atributos que están acá adentro se van a aplicar a la etiqueta UL. Si hubiera más UL acá adentro, se aplicaría lo mismo. Por eso esto después tenemos que ver cómo seleccionamos a qué queremos que se le apliquen ciertos atributos. ¿Sí? Entonces, luego le dimos un ancho, un alto. Este margen auto lo que hace es centrar, ¿sí? la lista. El margin top lo que hizo fue bajarme la lista 100 píxeles. El list style type none lo que hizo fue sacar los puntos, las viñetas de la lista. Y el font size 1.3 em lo que hace es agrandar el tamaño de la letra. ¿Sí? Eso es en el UL. En el li, ¿sí? En cada li lo que aplicamos es un padding top de 10 píxeles, un padding bottom de 10 píxeles, lo que me dio relleno acá arriba y acá abajo. Luego le aplicamos un border bottom, un borde de un píxel abajo a cada ítem. Y luego padding left de 20 píxeles, lo que hicimos fue separar de acá, ¿sí? Le dimos esa separación al elemento. Luego el Lee Hover lo que hace es establecer, me permite detectar cuando estoy pasando por sobre el elemento Lee con el puntero, ¿sí? Cuando paso me hace el color de fondo, me lo pinta de rojo, que es lo que hago ahí. Y la fuente, que acá, como se lo agregué a la, tendría que funcionar sin eso igual. Ahí está. Lo que hago es pintar el fondo de rojo en cada li. Luego a la etiqueta A lo que le hacemos es sacarle la decoración, con lo cual se le va el borde, el subrayado, perdón, no el borde, subrayado, y los hipervínculos por defecto van a estar en color negro. ¿Sí? Y luego a la etiqueta A utilizamos la misma propiedad que usamos acá arriba para cambiarle el color, ¿sí? Cuando vamos a utilizar el hipervínculo. ¿Sí? Y eso es todo. Esa es la barra de navegación. La idea después, esta barra, aplicarla a una página web. Y ahora, el tema de la pregunta que hicieron hace un ratito, ¿cómo hacer para que esa barra, ¿sí?, quede en forma lineal, como tenemos la barra de navegación, ¿sí?, en nuestro diseño?
Lo único que vamos a hacer es utilizar la propiedad, el atributo display. Por defecto, ¿sí? El navegador me va a mostrar a mi barra de navegación, ¿sí? Por defecto, cuando yo coloco una lista, me la muestra en bloque, ¿sí? La propiedad display está en block, ¿sí? Si yo quiero que me la muestre como una línea, o sea, uno al lado de otro, la propiedad display debiera estar inline, ¿sí? Pero tendría que ya modificar mi lista. Vamos a hacer lo siguiente. Esta queda así. Voy a ir a File, guardar como, Save As, y le voy a colocar Barnab-lineal, ¿sí? La guardo. Y ahora acá vamos a hacer lo siguiente. En los li voy a colocar el atributo display. Fíjense que dejé todo como está. Lo único que hice fue, en el li voy a agregar display. Y en este display voy a colocar inline. Y me fijo qué pasa, ¿sí? Observen. Para arreglar esto, vamos a comentar algunas líneas. Recuerden que el comentario es barra asterisco, asterisco barra, ¿sí? Esta también, por ahora la voy a comentar. Hasta acá abajo voy a comentar. Bien. Y este display inline lo voy a mirar ahí en los ítems de la lista. Guardado acá. Y ahí no me lo tomó. Lo que voy a hacer es colocarlo a la lista completa. ¿Hay alguna propiedad que me está molestando acá sobre la lista? Vamos a hacer lo siguiente. Es probable que no entren los elementos. Voy a La modificar propiedad, el fondo de la lista. Voy a colocar acá 600 píxeles. ¿Saben lo que me pasó, no? Que esto también les puede llegar a pasar a ustedes. ¿Saben cuál era el problema? Que yo abrí la lista, a ver para que se entienda. ¿Vieron que yo fui a un guardar como? Fui guardar como y tenía la primer lista, ¿sí? Entonces, yo iba y actualizaba en la primer lista, pero lo que tenía que hacer era abrir la lista nueva, ¿sí? Bien. Entonces esto, ahí está. Esa es la nueva forma que tiene la lista, ¿sí? Observen que yo le quité algunos atributos, ¿sí? El borde, ahora este borde que está acá abajo, ¿sí? Tendría que estar a la derecha, ¿sí? Vamos a aclarar esto para que se entienda. Voy a hacer lo siguiente. Saco esa propiedad. Bien. Ahí es como teníamos la lista antes, ¿sí? Y voy a tocar acá también para que quede exactamente igual. Bien. Esa es la lista que teníamos anteriormente. Lo único que hice fue sacarle el fondo, ¿sí? La propiedad hover sobre el li
y sobre el elemento A. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es, a esta lista, en vez de que esté en bloque, la vamos a poner en línea. ¿Sí? Lineal. Para ello, voy a ir a los ítems de la lista, atributo display, y acá voy a colocar inline. Lo guardo, actualizo acá, y ahí me los colocó en línea. Pero ¿qué pasa? No entran, ¿sí?, en la dimensión del UL, porque tiene 200 píxeles nada más. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es, a este ancho de 200 píxeles, lo voy a colocar en 700 píxeles. Actualizo, y ahora sí, entra a la lista. Pero quedó muy alto. Entonces, le voy a colocar el alto en 50 píxeles, a ver cómo queda. ¿Sí? Ahora lo que tendría que hacer es, este borde que está acá, ponerlo a la derecha de cada ítem. ¿Sí? Entonces ya no va a ser border bottom, sino que va a ser border right. ¿Sí? Actualizo. Y ahora hay que acomodar el borde, ¿sí?, dentro de del elemento UL. Pero bueno, yo lo que quería hacer, esto se los muestro así, y me gustaría que ustedes, ¿sí?, lo terminen a esto. ¿Sí? Me gustaría que la lista como está, recuerden que yo acá comenté, hice un comentario, ¿sí?, sobre la propiedad hover del Lie, sobre las propiedades del A y sobre la propiedad hover del A. ¿Sí? Lo que yo quiero es la barra de navegación que teníamos antes, que es esta. Quiero que logren lo mismo que tengo acá, ¿sí?, pero en esta barra de navegación. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagan. Que quede la misma estructura que tengo acá, que quede sobre esta barra de navegación. Van a tener que trabajar sobre el elemento A, van a tener que trabajar sobre el padding de la lista, van a tener que trabajar sobre este borde que tengo acá a la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿Alguien que responda? Sí, profe. Bien. Esto les va a quedar como tarea para la clase que viene, y no voy a subir actividades nuevas, voy a subir solamente un par de apuntes. Como actividad va a quedar terminar esta barra de navegación, y van a tener que terminar el último trabajo práctico, que era acerca de CSS. Con los conceptos que vimos hoy, debieran poder avanzar un poquito más. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, a Ahí, ese Sí. trabajo, ¿qué ¿Cómo? manera a ese trabajo al que dio la último. semana pasada? Sí, Sí. había que hacerlo de la forma 1, 2 o 3. Y ahora que Dos ya o tres. conocemos las tres formas, háganlo como quieran. Ah, bueno. ¿Sí? Ahora Sí. que conocemos las tres formas, háganlo como ustedes, como les resulte más cómodo. ¿Sí? Yo lo tengo con la forma 3, profe. Bien. Ya hecha. Profesionalmente se usa la forma 3. Cuando ustedes diseñan web, se usa la forma 3. Ok. ¿Sí? Profe, ¿el código de la barra de navegación nos lo va a pasar o quiere que lo hagamos desde cero nosotros? No, háganlo ustedes de cero viéndolo por acá. ¿Sí? Así Ok. se acostumbran ustedes a... Fíjense, si quieren, porque lo que quiero también es que ustedes escriban código. ¿Sí? profe, ¿me escucha? Sí, muy bajito. Sí, ¿le puedo mostrar el trabajo que yo hice, lo que mandó de la actividad? Sí. Envíamelo por mail mejor. Ah, dale. ¿Sabes? Envíamelo, te lo reviso por mail. ¿Sí? Repito, para el jueves que viene no voy a subir actividad. Lo que van a hacer es trabajar sobre el trabajo práctico número 5 y van a modificar la barra de navegación. Van a convertir
esta barra, ¿sí? En la barra inline como está acá, pero van a terminar esta que quede igual que esta otra, pero en línea. Eso es lo que vamos a hacer. Les voy a subir uno o dos apuntes más. ¿Sí? Bien. ¿Más preguntas? ¿Hay que entregarlo esto o es solo No, para no, hacer y saber esto nosotros? es simplemente para práctica para ustedes. De los trabajos que se vayan a entregar, yo les digo, pero esto ya les dije que el parcial va a ser, la evaluación parcial va a ser de todo lo que sea maquetación, contenido, teoría y demás, y el segundo parcial va a ser la presentación de un sitio web. ¿Sí? Profe, consulta. ¿El primer parcial que es multiple choice? El primer parcial va a tener una parte que es multiple choice, otra parte que va a ser corrección de código y otra Bien. parte que va a ser escribir código. Perfecto. ¿Sí? Profe, ¿va a haber ese tipo de parcialito como en algoritmo? En prácticas profesionalizantes no, en programación. Ah, ok. Claro, es más o menos para saber qué es lo que va a tomar, pero acá ya sabemos más o menos qué es lo que puede llegar a tomar, ¿no? Sí, acá Claro. es lo que vimos todo. Claro, obvio, pero ya, o sea, ya sabemos qué es lo que va a tomar, con qué cosa. Y bueno, pero en algoritmo también, ya saben Claro, más o menos. pero vamos a hacer como tipo una base en algoritmo. Sí, Bueno, es. bien. Ahora ¿Más me escucho. preguntas? Sí. No escucho nada, ¿eh? Ah, bueno, lo estoy configurando por eso. Ahora sí, ahora escuché. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Me alegro. ¿Listo? Ok. Profe, Sí. Yo pensé que iba a decir algo. Bueno, Quedó callado. Yo pensé que iba a decir algo. si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. yo le Profe. quiero preguntar algo. Bueno, Sí, preguntaba, Mónica, preguntá. Gisela soy. Gisela, tenés la misma voz que Mónica. Ah, el PDF que va a mandar ahora, los apuntes, ¿va a estar, por ejemplo, la etiqueta A y esa? ¿O está el otro? Que no me quedó claro para qué era esa. La etiqueta A, Sí, la etiqueta A es para hacer hipervínculos. sí. Esa la usaste en el trabajo práctico número 2, creo que no sé si en todos los trabajos prácticos, menos en el 1. Ah, perdón, el tema no era etiqueta, era la forma SSS2. CSS. Sí, hay un apunte, ¿sí? Sí. Que es el apunte que subí la semana pasada, o esta semana, no me acuerdo, que es el que habla acerca de CSS, ¿sí? Ahí tienen una explicación de cómo aplicar esto, ¿sí? Y tienen además un montón de, no todos los que hay, pero los atributos más comunes, ¿sí? O los valores más comunes. Ah, está bien, profe. Igual cualquier cosa que no entiendan, me la consultan por mail, ¿sí? O por mail, o por el grupo, por WhatsApp, por donde quieran. Listo, profe. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Listo? No hay por qué. Profe, Bueno. Chao, profe. Sí. Chao. le hago una consulta. Estamos Sí. llegando ya a junio. ¿Usted tiene idea de cuándo va a ser el parcial? No, el parcial le ponemos fecha los primeros días de julio, definimos una fecha y lo hacemos. No hay mucho que pensar ahí. Dale, listo. ¿Sí? Listo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, que les vaya bien. Profe,